Hola amigo, ¿cómo le va? Bueno, te había prometido hace unos días que una de las entregas que vamos a hacer semanalmente van a ser responder a preguntas específicas. Entonces yo ahora le tengo que pedir, hoy lo voy a hacer, hoy voy a responder a preguntas específicas, pero le quiero decir que traten en lo posible de, porque a veces los nicknames o así el nombre de usuario son nombres de fantasía o tiene mezclado varias letras que no se pueden pronunciar. Entonces le voy a pedir gentilmente que en el texto de la pregunta pongan nombre, apellido completo y sobre todo de dónde nos están escribiendo y nos están preguntando. De manera tal que uno pueda contestar así nombrando la persona y también el lugar desde donde esta persona está escribiendo. No, también le pido, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de hacer, a medida que voy seleccionando la pregunta, ¿no? Bueno, voy a tratar al que hace la pregunta, la respuesta, decirle, mira, te la voy a contestar esa en vivo, de manera tal que por lo menos no se pierda ese video en el cual se le contesta a la pregunta. No, bueno, hoy vamos a empezar con cosas bastante generales. El torneo todavía no empezó, hay algo que preguntan de mercado, obviamente. Pero hay una pregunta interesante que la elegí como primera, de Luis Borges. No, que me pregunta a mí, dice Vito, pero si usted fuese el presidente de la federación o el director técnico, ¿no? ¿Qué medida específica tomaría usted para tratar de solucionar el problema del fútbol? No, del fútbol italiano, obviamente, no estamos hablando de la crisis que es principalmente la crisis de la selección, que se refleja principalmente en la selección, pero a nivel internacional también se refleja en los resultados de los clubes, ¿no? Vale recordar que en los últimos años los únicos que se ganó fue una Europa League con Atalanta y una Conference League, la primera edición con la Roma de Mourinho. Las Champions no se ganan en 2010. Son van a ser 17 años, porque la próxima final va a ser en el 27, si es que algún italiano la gana, van a ser 17 años y en esos 17 años apenas se metieron cuatro finales, ¿no? Las cuatro perdidas bastante. Bueno, no, en los dos casos, ¿no? La primer final de Juventus con el Barcelona fue bastante pareja, terminó perdiendo, pero fue bastante pareja. 2-1 abajo tuvo muchas chances para empatarlo y después del final con todo el equipo mandado al ataque sufrió ese gol del 3-1 que maquilló un resultado mentiroso, ¿no? Porque la verdad que el 2-1 ya era excesivo, pero después con Real Madrid perdió claramente. Y también Inter, ¿no? La primera con City fue muy pareja, merecía ese partido por lo menos ir a los penales, no fue bastante merecida la derrota, sí, pero después la segunda fue la peor derrota de una final de la historia con el Paris Saint-Germain, ese 5-0 estruendoso. Así que es una crisis que se ve claramente a nivel de selección nacional, porque son tres mundiales que no vamos, y los dos anteriores habíamos salido en primer turno, pero también se está viendo a nivel de clubes. Bueno, todo ese premisa, ¿no? También para recoger un poco las ideas. ¿Qué haría yo? Bueno, yo lo que haría no es muy diferente de las propuestas que había hecho Maldini, del plan que tenía Maldini, ¿no? Y acá hay que moverse en diferentes sectores, pero está claro que la federación tiene que tomar medidas que se puedan imponer a la Lega, que es la unión de los clubes, ¿no? Porque la federación lo que maneja son los reglamentos. Entonces, es verdad que después de la sentencia Bosman no se le puede pedir a nadie que sea ciudadano europeo de trabajar en un país de la Unión, ¿no? Son 27 países la Unión. Entonces, la sentencia Bosman estableció que cualquier jugador, entonces yo no puedo decir, no, meto un cupo máximo de tres extranjeros, eso no puedo hacerlo, o de cuatro, de cinco, de seis. Eso no se puede hacer por ley, sobre todo considerando como extranjeros, ¿no? Los que tienen pasaporte comunitario. Después, efectivamente, hay un cupo de extracomunitario, que es de tres extracomunitarios, no, pero
que prácticamente no aplica porque casi todo vía Francia, vía Italia, vía España, vía Portugal, que han sido países de gran colonización en el mundo, entonces casi todos los africanos pueden conseguir un pasaporte francés o un pasaporte portugués. Casi todos los sudamericanos pueden conseguir un pasaporte italiano, español o portugués. Entonces, eh, hay una cantidad de lo que geográficamente serían extracomunitarios que legalmente son comunitarios y entran en esa cantidad que no se le puede prohibir de trabajar en Europa. Pero el reglamento, la ley, no acá no es cuestión de reglamento, sino la ley comunitaria, no impiden que uno a nivel de reglamento interno diga, yo quiero que haya por lo menos 4 jugadores que cumplen cierta característica. Por ejemplo, la UEFA lo hace. En la lista de la UEFA, ¿no? La UEFA dice, tiene que haber 4 jugadores formados en el club y 4 jugadores formados en el país. Es decir, aunque no sean italianos, aunque no sean seleccionables, porque hay muchos jóvenes italianos, jóvenes africanos, por ejemplo, que llegan de muy jovencitos y trabajan en las divisiones inferiores y se forman y tienen su primer inscripción a la federación en la Federación Italiana. Entonces, bueno, estos formados en Italia, la UEFA dice tiene que haber por lo menos 4 y 4 formados del club. Entonces se puede poner un límite positivo. Porque yo diciendo tiene que haber por lo menos 4, no estoy diciendo que no puede haber otros 1000 que son ciudadanos europeos. Entonces yo, Vito de Palma, comenzaría con un número bajo, muy bajo, 3, ¿no? Pero ¿por qué? Ya le voy a explicar el por qué. Porque este número muy bajo es un problema grande para los clubes. Empezaría con 3. Es decir, en los 90 minutos de la Serie A, de cada partido de la Serie A, cada equipo tiene que tener por lo menos 3 jugadores en la cancha, los 90 minutos, que sean seleccionables. Es decir, que puedan jugar con la selección italiana. Esta condición pondría. Digo 3, un número parece bajo, ¿no? Lo ideal sería 5, pero de repente hay equipos que no tienen italiano en plantel. Udinese, Como, tienen muy pocos italianos en plantel. Y vos para garantizar un equipo, para garantizar 3 equipos todo el tiempo, los 90 minutos en la cancha, tiene que tener en plantel por lo menos 9. ¿No? Porque hay lesiones, hay suspensiones, hay rotación, hay posiciones en la cancha. Pues yo, por ejemplo, tengo 3 que son los 3 defensores y bueno, y me sale un defensor y ¿quién pongo? Que voy a tener 9 defensores, todo italiano. Entonces es bastante, es una exigencia muy grande para los clubes hoy por hoy. Por eso uno diría, bueno, 3 ahora, en 2 años más pasamos a 4 y en 2 años más pasamos a 5. ¿No? Esto para iniciar. Y también eso lo haría no con la presencia de 90 minutos, sino en Panamá aprendí esto, me pareció muy interesante, una suma de minutos totales, ¿no? Que en el equipo tiene que sumar a lo largo de la temporada una cierta cantidad de minutos, jugadores, y ahí se puede dividir por franca etaria, sub-18, sub-21. Es decir, una cantidad de sub-18, ahí baja, porque la verdad los sub-18 no es fácil encontrar un jugador de 18 que ya pueda jugar en primera, pero sub-21 ya hay un montón, ¿no? Entonces hay una cantidad de minutos más alta. Que no te voy a obligar que sea las 3 presencias en la cancha, pero sí te voy a pedir que a lo largo de toda la temporada sumen, qué sé yo, 5.000 minutos los sub-21 y 2.000 minutos los sub-18. Ojo que 2.000 minutos son 20 partidos completos, no es tan poco. La temporada tiene 38 partidos, así que no es tan poco. Eso habría que agarrar el lápiz, ¿no? Hablar también con los entrenadores de las divisiones inferiores, ¿no? Agarrar el lápiz y afinarlo bien. Porque esto redondea no solo en función de la selección mayor, sino también de la sub-17, la sub-18, la sub-20, la sub-21, que la más importante de Italia es la sub-21, en última análisis también de la olímpica, la sub-23. Entonces, estas 2 medidas iniciales ya serían más que suficientes. ¿Por qué?
obligarían los clubes, primero, a mirar más adentro que afuera en el mercado de paz. Y segundo, esto valdría para la Serie A, la Serie B. La Serie C dejaría mayor libertad. Para la Serie A, la Serie B, primero tendría que hacer un mercado de pase diferente, empezar a mirar más frontera para adentro que frontera para afuera. Esto por primer lugar. Segundo, todos deberían poner un poco más de plata en las divisiones inferiores. Pues fíjese bien que yo cuando hablo de divisiones inferiores, cuando digo tantos minutos por los sub-18, tantos minutos por los sub-20, también ahí estoy hablando de seleccionables. Ojo, también ahí no estoy hablando de que vos tenés un chico que vino de Nigeria o de Bangladesh o de donde sea, ¿no? Y que lo criaste en tu división inferior, entonces le das minutos, valen los minutos. No, estamos hablando siempre de jugadores seleccionables, ¿no? Entonces esto también en las divisiones inferiores, captar mayor talento, ¿no? Tratar de captar y darle mayor, hacer mayor inversión en las divisiones inferiores. Esto como medida inicial para la Serie A, repito, de manera progresiva, porque sería una locura decir, quiero 5 jugadores, ¿cómo hace? ¿Cómo? Tiene que comprar 15 jugadores italianos de un día para el otro, obvio que no se puede. Empezar 3, 4, 5, en 4 años llegar a 5. ¿No? Y también los minutos, empezar con un número de minutos más limitado e ir subiendo cada bienio para llegar al número ideal, ¿no? Entonces ya esto provocaría una revolución que en 4 años daría el resultado, porque los resultados se verían a los 7, 8, 10 años, como decía Maldini, acá hacen falta 8, 10 años, es decir, una entera generación de jugadores, ¿no? La carrera de un jugador empieza a nivel alto profesional a los 20 y termina a los 35, así que hablar de 10 años, estamos hablando de una entera generación de jugadores, de todo el ciclo casi completo de la carrera de un jugador, ¿no? Pero también eso daría resultados bastante rápidos, ¿no? Le daría espacio rápidamente y entonces daría nuevo impulso, porque ojo, esta es otra cosa que nadie dice, en Italia mucho talento se pierde. Porque no sé si ustedes leyeron lo de Sinner, ¿no? Porque Sinner había empezado con un deporte y después tuvo que elegir. Sinner, el número uno del mundo de tenis, ¿no? El ganador ya de Slam, un jovencito, ¿eh? Y bueno, después al final eligió el tenis. Esto pasa muy seguido, porque hoy por hoy las escuelas de fútbol son pagas, mientras cuando yo por lo menos era chico y hasta hace unos años, ¿no? La captación de los clubes, ¿no? Era prácticamente gratuita, te tomaban a jugar, se pagaba por ahí una tontería para el uniforme, para el bolso, ¿no? Pero prácticamente era gratuito. Y el fútbol era el deporte más democrático, ¿no? Más proletario, entre comillas, porque con una pelota juegan 20 chicos, lo tirás ahí en la plaza y con una pelota juegan 20, ¿no? En cambio, el tenis, necesitar raqueta y esto, y equipaje y zapatilla, es un poco más costoso, ¿no? La pelotita que se van gastando, las cuerdas que se van rompiendo y así todo esto. Y aparte una raqueta es cara, ¿no? Ahora últimamente la escuela de fútbol de Italia se paga y se pagan bastante caro, ¿no? Y además hay que llevarlo y son horarios complicados que complican la familia, porque Italia se ha vuelto ya, ¿no? En las grandes ciudades por lo menos los padres te tienen que acompañar. Cuando yo era más chiquito, ya a los 10 años yo iba a la escuela caminando en plena ciudad de Roma, iba a la escuela caminando y no pasaba nada, ¿no? Por ahí te venía mi hermana mayor, y vamos caminando y había tanto otro chico. Ahora ya no es tan así. Y entonces todo se hace en auto, te tiene que acompañar. Y esto implica toda una serie de gastos y de problemas. Entonces, muchos chicos al final eligen, qué sé yo, la natación porque la pileta le queda más cerca, o eligen el atletismo porque en la escuela tienen más facilidad, o el vóley, la pallavolo, como se llama en italiano, y dejan de jugar al fútbol porque es más complicado, la cancha está más lejana, lo tienen que llevar los padres en auto, y en cambio la pileta en todos los barrios hay una pileta siempre, es más fácil, es mucho más sencillo, y gimnasio para hacer toda la parte de gimnasia
artística para la chica, es más fácil, o el vóley es mucho más simple. Entonces, además, el fútbol antiguamente era un deporte más abierto, no necesitaba un biotipo tan definido. Vos para jugar al básquet, eh, bueno, si sos base, por ahí podés medir 1,80 m, pero si no necesitas ser cerca de los 2 metros y posiblemente arriba de los 2 metros, y ahora el voleibol desigual. En cambio, el fútbol, un chico gordito con talento la rompía toda. Miren a Messi, ¿no? Que no es un gigante y sin embargo es un jugador extraordinario. Ahora últimamente también el fútbol empieza a prever cierta estructura física importante, ¿no? También el fútbol, no tanto como los demás deportes que hemos nombrado, pero también el fútbol lo necesita. Bueno, entonces ahí también todo esto hay que ir un poco al sistema de las juveniles. Esto es, digamos, lo inicial, ¿no? Los números para que la gente se sienta también, dice, bueno, hay más chance de jugar, de hacerse mostrar, entonces que se vuelvan a acercar los chicos al fútbol. Y por lo pronto que los chicos que ya están formados tengan más minutos. Pero mientras tanto, y pensando en las generaciones, los 10 años, hay que ir a trabajar con los técnicos de las inferiores. Pues las inferiores, yo he tenido los chicos que han jugado las inferiores en Italia, ¿no? Y les digo cosas realmente, yo supongo que esto está pasando en todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se quiere salvar a través del fútbol, a través de los chicos, hay muchos padres que se quieren salvar, pero es una exigencia de resultado tremenda. Tremenda, con padres puteando desde la tribuna, insultando, que se agarran a piña en ciertos casos, que es eso. ¿Cuál es el problema? Que si vos buscas el resultado, ¿no? Las juveniles pierden el valor formativo, enseñarle al jugador a jugar. Y sobre todo pierden el valor de la diversión, porque lo que hace a la pasión. Está claro que todo jugador quiere ganar, esto está claro, esto lo hemos vivido todo desde chiquito, ¿no? Pero una cosa es querer ganar en las canchas con tu compañero, con tu amigo, y otra cosa es tener una presión de afuera, no solo del club, sino directamente de la familia, del ambiente familiar, ¿eh? Una presión tremenda para ganar. Esto está muy mal, ¿no? Y vuelve más táctico el fútbol, ¿no? Después hay otra pregunta que voy a contestar, que esto que estoy diciendo ahora va a servir también para la respuesta a esa pregunta, ¿no? El fútbol se vuelve más táctico, pero se le da menos bolilla a la técnica, ¿no? Mire, tengo un hijo, Federico, ya es grande, ha sido entrenador de fútbol, él era muy habilidoso. Era muy habilidoso, pero era grandote, era 1,87 m, un chico grande, fuerte, ¿no? Y los entrenadores le decían, no, nada de gambeta, nada, andá al área a cabecear. Es decir, le pedían ser concreto, pero le frustraban. Él, como se había creado en Argentina, tenía naturalmente el instinto del jugador, de la gambeta, de la técnica, del gesto técnico, y los entrenadores se lo frenaban, se lo reprochaban, y a veces lo sacaban cuando él jugaba de esa manera. Entonces lo he vivido directamente con un hijo, lo he visto con mis propios ojos, no que esto que le estoy comentando. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo sobre la formación de esos técnicos. Otras cosas, en la escuela de fútbol hay tipos que son entrenadores, que se sacaron un carné con un curso de 6 meses, que honestamente no tienen la menor idea, que no pueden enseñarle a los chicos algo. Entonces ahí también hay que hacer todo como una nueva selección de lo que son, lo que formalmente tienen la tarea de formar a los jugadores y que no están en condiciones de hacerlo. No están en condiciones de hacerlo en muchísimos casos, en muchísimos casos. Entonces, ¿por qué? Porque también hay muchos clubes, muchas categorías, muchas escuelas de fútbol, mucho de todo. Entonces, al final no alcanzan los técnicos para todo. No, eso, ir a trabajar, y eso también tomando medidas que la federación puede tomar. Por ejemplo, en los norteamericanos, ¿sabe qué hacen? No cuentan los puntos, no cuentan las victorias, no cuentan los goles. Eso no está bien,
porque el fútbol es ganar, el deporte es ganar, entonces el chico se tiene que acostumbrar también a qué importante gana. Pero hay que tratar de hacerlo sin sacrificar al resultado el aprendizaje técnico, ¿no? Y no ser demasiado tácticos, ¿no? Hay mucha táctica en las divisiones inferiores, que eso es algo distintivo del fútbol italiano, es algo distintivo del fútbol italiano, pero no puede ir a matar la técnica como está pasando ahora, ¿no? Bueno, estas serían las medidas, digamos, generales, ¿no? Son algunas de aplicación inmediata, si bien dilacionada en el tiempo, no de golpe los 5 jugadores en la cancha, empezar con 3, después 4 o 5, el tema del minutaje de los más jóvenes, el otro más estructural, trabajar a nivel de federación, ir a las federaciones provinciales, regionales, ir allá, ir a trabajar, hacer seleccionado juvenil en cada región, traer jugadores, trabajar mucho a nivel de federación con los juveniles. No, y eso es un trabajo largo y sobre todo tratar desde la federación de devolverle confianza al chico, que ya ahora cuando tiene que elegir qué deporte hacer, pues dice, nada, pero el fútbol, si está viendo un tenista número 1 en el mundo, en este momento se están haciendo los europeos de natación, Italia está primera en las medallas. Se están jugando los europeos disputando, no jugando. Los europeos de atletismo, Italia está primera en la medalla. Entonces, la vóley ya dijimos, somos campeones del mundo masculino y femenino. De tenis tenemos el número 1. Entonces los chicos tienen que elegir un deporte y dicen, si tengo el gimnasio acá de vóley, voy a jugar al vóley acá, que voy a ir al fútbol. Se pierde mucho potenciales talentos, ¿no? Porque la verdad en este momento no tiene atractivo. Esos chicos ni vieron Italia en el Mundial. Entonces, ¿qué atractivo? Ni ve en Italia clubes italianos triunfar en Europa. ¿Qué atractivo puede tener? Fíjese un detalle, ¿no? Parece una tontería, pero el que más invierte en la división inferior, el que más jugadores saca. Atalanta, ¿no? Que siempre le dio importancia a la división inferior y que tiene un visionario como Percassi, que ese debería ser el presidente federal. Ese hubiese tenido que poner, si realmente querían cambiar el fútbol, ponerlo a Percassi, presidente federal, y poner a Paolo Maldini, dejarlo a Paolo Maldini como director técnico general de la federación. Ven cómo iban a cambiar las cosas rápidamente. No. Bueno, y entonces con esto le decía a Atalanta que saca jugadores y gana plata también. No. Entonces esto me da el pie para contestar la segunda pregunta. Gracias a Luis Borges por la pregunta muy interesante. No, y Leo, que se firma Leo Belarga Flat. Yo supongo que debe ser un acrónimo o algo. No, bueno, Leo, de todas maneras, ¿no? Él me pregunta, porque yo dije en el video anterior que había dirigente de la Lega, hice nombre, ¿no? Hablé de Laurentis. Urbano Cairo fue el más activo en esto. Hablé también de Marotta, el presidente de Inter, ¿no? Que claramente no le gustó el plan Maldini y que claramente hicieron todo lo posible para que Maldini se renunciara y se fuese, ¿no? Y se llegara a esa solución de compromiso que prácticamente no va a cambiar nada, va a ser más de lo mismo. Después, con suerte, podemos volver a ganar un europeo, clasificar a un mundial, porque repito, no es que tampoco ahora los jugadores italianos no saben jugar más. No, hay Tonali, hay Varela, hay Bastoni, hay un montón de jugadores fuertes, interesantes. Así que por ahí hasta podemos, pero no va a cambiar. Entonces, la próxima crisis se habrán perdido 5 o 6 años o lo que sea de tiempo para cambiar. Bueno, entonces Leo me pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es ahí la cuestión? Bueno, yo lo acabo de decir. Lo acabo de decir. En este momento, hacer este tipo de programa les cambia totalmente la política económica a los clubes. No, por lo pronto hay algunos que deberían hacer un gran esfuerzo para, digamos, aumentar la cantidad, la presencia de italianos en el plantel y de juveniles en el plantel. Y sacar jugadores de la división inferior que por ahí no tienen tan interesantes, ¿no? Entonces daría la impresión a los clubes que de repente como que tuviesen que bajar el nivel técnico, ¿no? Pero también bajaría el nivel de gasto.
¿no? Que es otro problema grande que tiene Italia, está endeudadísima. El movimiento futbolístico italiano, sobre todo los clubes de Serie A, están tremendamente endeudados, ¿no? Y recién ahora empiezan algunos clubes a dar ganancias, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Lo que los clubes no quieren es perder, porque el mercado de pases es una fuente de recurso tremenda, no para el club en sí mismo, sino para el dirigente. Entonces, todas las operaciones de mercado y toda la importancia que están tomando los procuradores en este momento crea como una cantidad de dinero que se mueve paralela a la que son la transición entre clubes, ¿no? Pues yo soy el Manchester United, vos sos el Inter, vos me querés comprar un jugador, o yo soy el Liverpool, vos me querés comprar un jugador. Bueno, entonces yo digo, el jugador vale 30, no, hagamos 28, no, bueno, pero hagamos 29 más bonus y acordamos, pum. Pero paralelamente a esto, que digamos es el monto oficial que se mueve entre los dos clubes, que los dos clubes van a poner a balance, hay toda una serie de gastos accesorios que tienen que ver con los procuradores, con la cosa, que todo dinero al cual no hay un verdadero control y que de alguna manera enriquece a muchísimo, no solo a procuradores, sino también a muchos funcionarios que trabajan en los clubes, porque hay muchos dirigentes, entre comillas, que no es como en Sudamérica que están votados una comisión directiva, no. Ahí hay gente que trabaja en una empresa, que tiene un sueldo, tiene una tarea y que, digamos, produce ingresos, ¿no? Totalmente afuera de lo que sería la relación natural entre los dos clubes que están negociando. Entonces, todo esto y la necesidad de adecuar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La Liga lo que no quiere es que la federación mande. Esto es lo que la Liga no quiere. La Liga siempre se quiso totalmente independizar. La federación establece la regla, la federación tiene los árbitros, ¿no? Entonces establece la fecha en la cual se disputa y ven ahí que la Liga tiene cada vez más autonomía. Esto de la fecha sorriso, eso de no conceder los jugadores. Gattuso había pedido 2 días de stage para preparar el playoff para ir al Mundial y no se lo dieron, 2 días había pedido. ¿No? En 3 meses que tuvimos que esperar para jugar ese partido, primero con Irlanda, después con Bosnia, 2 días había pedido y no se lo dieron. Entonces, a los clubes no le importa nada de la selección. Y le diría que a los clubes, en este momento, leí ayer, ¿no? Hay 40 clubes entre A y B, ¿no? 20 en Serie A, 20 en Serie B. De esos 40, 19 están en manos de grupos extranjeros, que en Serie A son la mayoría. Y de esos 19, el 80% son norteamericanos. ¿Y por qué subrayo eso del 80% norteamericanos? Porque hay un tema que tiene que ver cuando los árabes, o el caso de ese magnate ruso, Abramovich, ¿no? El que se compró el Chelsea, estos señores tenían muchísima plata, no, casi no tiene significado para ellos la plata que se gasta en el fútbol respecto al volumen de negocio que tiene. Entonces tomaron el fútbol como querían ganar, no le importaba gastar. Tanto fue así que la UEFA tuvo que poner el tema ese del fair play financiero, porque si no venían con enormes capitales, total no le importaba perder dinero con tal de hacerse famoso y ganar, ¿no? Pasó con el Paris Saint-Germain, pasó con el Chelsea, pasó con Manchester City. Son capitales que vienen a ganar. En cambio, los norteamericanos son especialistas en hacer del deporte un negocio, ¿no? Y ellos ven más el tema del show que el tema del resultado deportivo. Ven más el tema del espectáculo que el tema del resultado deportivo. Entonces, y sobre todo ven el tema del negocio, es decir, el show, el espectáculo, porque es para ganar plata, no para ponerla. No. En fútbol, tradicionalmente, el que quiere ganar, el último en Italia ha sido Moratti, justamente la última Champions League que se gana. Moratti prácticamente se fundió
para crear ese Inter que después gana la Champions League. Después tuvo que vender, porque, ¿sabes? Pero se sacó esta satisfacción de repetir lo que había hecho su padre Angelo en la década del 60. Él tenía ese sueño, ¿no? De repetir la hazaña del padre, puso dinero propio, ¿no? Y con eso lo logró. En cambio, estos señores vienen para ganar plata. Entonces, obviamente que las cosas cambian de manera fundamental. Y estos señores están en la liga, ¿no? Son bastante ciegos, porque los que no se están dando cuenta que a falta de resultado deportivo, cada vez el producto fútbol italiano vale menos. Todavía está en segunda posición, se ve con los números de mercado, ¿no? Bueno, lejísimo está Inglaterra, gasta más que todos los demás juntos, más que el doble que todos los demás juntos casi, ¿no? Pero Italia está en la segunda posición en movimiento económico y también a nivel de derecho televisivo, pero cada vez pierde más terreno. Cada vez se devalúa más y cada vez se vuelven más importantes los ingresos que vienen vía UEFA por las competiciones internacionales y cada vez pierde más terreno. Fíjese, el grupo 1, los 9 equipos del grupo 1 de la próxima Champions League, solo hay un italiano y hay porque fue campeón de Italia. El campeón de Italia tiene que estar o sí, pero si fuese por ranking, están realmente preocupados. Hay solo uno en el grupo 2, solo uno en el grupo 3 y el Como, que a su primera experiencia está en el grupo 4. Pero de los primeros 9, ahí hay 3 ingleses, hay 3 españoles, ¿no? Entonces, ojo con esto. La falta de resultados también termina comprometiendo. Pero hay algunos dirigentes que son ciegos o que miran su propio interés personal, ¿no? Y que dentro de todo hasta es algo que se puede entender, que se puede justificar. Pero está claro que si uno quiere hacer resurgir el fútbol italiano a nivel de federación, tiene que enfrentarse a estos señores. Y por eso el que tenía la fuerza para enfrentarse a ese señor, que era Paolo Maldini, estos señores se encargaron de liquidarlo lo más rápidamente posible. Bueno, Carlos Camacho me pregunta cuál es mi técnico ideal para la selección. Y en esto también tengo que decir que yo estaba bastante de acuerdo con Paolo Maldini. Para mí no es una cuestión de técnico. Para mí no es que los técnicos que han pasado han sido tan malos. El propio Gattuso por ahí podía clasificar al Mundial y hacer un buen papel en el Mundial. No, bueno, él se vio perjudicado por esa expulsión de Bastoni, esa ingenuidad, ese error gravísimo de Bastoni, pero la verdad que Italia hasta ahí estaba ganando como visitante en Bosnia, jugando un buen partido tranquilamente, pudo, y aún con hombre menos, pudo haber puesto el 2-0 en varias oportunidades, le empataron en el final del partido, después de los tiempos extra. No, termina siendo una eliminación donde la responsabilidad del entrenador fue limitada, honestamente, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decía Maldini, que no es tanto un problema de entrenador. Ahora, pudiendo elegir entre todos, está claro que mi elección primera sería Carlo Ancelotti, porque es el técnico más ganador, es italiano, conoce bien el paño. No, justamente porque conoce bien el paño jamás aceptaría, ¿no? No, quizás si fuese yo el presidente federal le hablaría y diría, mira, cambia todo acá, lo pongo a Maldini de dirigente, lo pongo quizá ahí agarraría, quizás si Percassi, Maldini se lo decía, quizá agarraría, pero se lo dice Maldini y yo estoy seguro que Ancelotti debe haber dicho, vos te confías en Malagó, cuídate la espalda, pues te limpia los... Y de hecho, 10 días después, Malagó lo limpió. Lo obligó a irse, ¿no? Rechazándole la primera decisión que había tomado cuando le había prometido plena libertad de acción. Pero además, porque Ancelotti tiene una cosa que poco dicen, ¿no? No, los técnicos modernos, casi ninguno juega con el enganche. A mí me gusta el enganche. A mí me gusta la posición del enganche. Yo creo que el fútbol verdadero tiene un número 10. Un 10 que se mueve ahí detrás de las puntas con libertad de acción de moverse por todo el frente de ataque. No, ¿qué puedo decir? Maradona, Riquelme, Zidane,
Platini, ha habido Gianni Rivera y Sandro Mazzola, lo tengo allá arriba en el póster, ¿no? Arriba de todo están, porque para mí los dos más grandes jugadores de la historia de Italia, dos número 10 extraordinarios. Mazzola era más tipo Kaká, más encarador, Rivera era más tipo Riquelme, distribuidor, pero eran dos 10 extraordinarios. Y Ancelotti es el que juega con número 10. Fíjese, él va a Madrid y pide James Rodríguez, ¿no? Al Milan primero tuvo Rui Costa, que era un 10 exquisito, trajo a Rivaldo, después trajo a Kaká y siempre lo hizo jugar, a los 10 lo hizo jugar de 10. El esquema típico de él era 4-3-1-2 o 4-3-2-1, ¿no? El árbol de Navidad, le decían en Italia, 4-3-2-1, como un arbolito de Navidad. Ese es el tipo de fútbol que a mí más me gusta. No, así que yo hubiese apuntado ahí. En cambio, si es una cuestión de hacer un proyecto largo, ¿no? Entre todos los jóvenes que hay, a mí me parece que De Zerbi es el más interesante. Le hubiese apuntado a De Zerbi, pero ya es un 4-3-3, un fútbol de dinámica, es otro fútbol un poco diferente. No, a nivel táctico me hubiese gustado también Mauricio Sarri, pero yo a Sarri le reprocho tener poca personalidad. Entonces, el peso de la selección italiana probablemente a Sacchi le hubiese quedado grande, ¿no? Así que desde el punto de vista táctico es un fútbol que a mí me gusta mucho, un 4-3-3 también, sin enganche, pero no sé si no hubiese sentido la presión, creo que sí, yo creo que no hubiese podido soportar esa presión por una cuestión caracterial. Bueno, el Rebrad Cardona, que quiere decir, que bueno, Cardona supuestamente es su apellido, el Rebrad por ahí, un nombre propio y yo no lo conozco, no se ofenda, entonces si se llama así, el Rebrad, bueno, lindo nombre, no lo había escuchado nunca, ¿no? Me dice, ¿por qué en Italia surgen mejores técnicos que jugadores? No, bueno, el Rebrad. Un poquito lo dije antes, ¿no? A nivel de divisiones inferiores se hace mucha táctica, se hace muchísima táctica. Eso que se hace mucha táctica, ya en los clubes de barrio, ya en las ligas regionales, ¿no? Porque es fundamental ganar. Eso que se hace mucha táctica termina redondeando en que mata el talento del jugador. Pero a nivel táctico aparecen entrenadores con buenas ideas, con buena visión. Entonces eso hace que paradójicamente, así como está estructurada la división inferior, producen mejores entrenadores que jugadores. No. Y Italia, eso del entrenador en Italia, eso de las tácticas, siempre que se habla de táctica. Yo siempre hago el ejemplo de la pizza y digo que la táctica ha sido en Italia producto de digamos, valorizar la pobreza, ¿no? Italia no tenía tantos talentos naturales, ni tantos jugadores de fortaleza física como los alemanes, ni tanto talento natural como los sudamericanos, ¿no? En la época 50, 60, 70, el fútbol se dividía la potencia física, que era fundamentalmente ingleses y alemanes, ¿no? El juego más de fantasía, de creatividad, de técnica, que era fundamentalmente en Sudamérica y parcialmente también en Portugal. España cambia totalmente con Cruyff. Eso sería realmente para hacer un programa sobre cómo el proyecto Cruyff ha cambiado totalmente el fútbol español. Y ha tardado muchos años en verse el resultado, pero ahí está, ahora dos títulos mundiales en los últimos 15 años ha ganado España, ¿no? Todo producto del cambio que impuso Cruyff. Por eso a veces hay que tener paciencia y visión de futuro, como cuando se construye un estadio, donde tengo que pensar cómo será el fútbol dentro de 50 años, no cómo será pasado mañana. Pues tardó 3 años en hacerlo, solo en edificarla la cancha.
Y lo mismo vale cuando yo quiero hacer un cambio epocal en un estilo. Yo decía, la defensa de la pobreza, ¿por qué? Porque no teníamos tanto talento, entonces nos las ingeniábamos tácticamente, ¿no? Con la ubicación de los jugadores, con cierto movimiento específico, con la disciplina, pues la táctica implica disciplina, ¿no? Y las ingeniábamos para, digamos, que no gane el mejor. Esto fue Nereo Orozco, ¿no? Cuando ante un partido de Champions, el entrenador inglés le dice que gane el mejor, él le contestó, ojalá que no, si no yo no gano nunca. Es decir, reconocerse inferior y buscar la manera para ganar igual. Que muchos dicen el antifútbol, por el contrario, ¿no? Porque el mandamiento del deporte es optimizar los recursos. Porque entonces, si no, los más débiles no podían jugar, no podían competir, si no sería racista eso. Solo los que son técnicamente muy fuertes pueden jugar y los que son más débiles no pueden jugar. No, optimizar el recurso, quiere decir tratar de emplear de la mejor manera el material humano que tengo a disposición. Si tengo grande técnica, la pongo. No es que los Roberto Baggio, los Rivera, los Totti, los Del Piero, los Paolo Rossi no han jugado en Italia. Han jugado. Cuando lo tenés, lo ponés. Obvio. ¿No? Pero si no lo tengo, no es que por eso dejo de competir. Trato de ingeniármela para igualmente... de hecho, las Italias campeones del mundo tenían las dos cosas. Tenían grandísimos jugadores, como en el 82 Gaetano Scirea, como Paolo Rossi, como Giancarlo Antonioni, como Bruno Conti, enormes jugadores, Cabrini, ¿no? Tardelli, enormes jugadores y una disciplina táctica y un esquema táctico bien planteado y bien interpretado. Y lo mismo en el 2006, estaba Del Piero, estaba Totti, estaba Inzaghi, estaba Luca Toni, estaba Cannavaro, era un equipazo, ¿no? Y Zambrotta, Camoranesi, Gattuso, Pirlo, me olvidaba de Pirlo, ¿no? Pero con una disciplina táctica, con una fortaleza anímica, ¿no? Que le permitió valorizar al máximo su talento. Las grandes Italias siempre fueron una mezcla de las dos cosas. Ahora, paradójicamente, no tenemos ni una cosa ni la otra. Esta es la tristeza, ¿no? Porque tampoco se ve esa disciplina táctica tan, tan importante. Bueno, hay una pregunta que me hace Arlan Josué Loaiziga, sí. Espero estar leyendo bien los nombres y los apellidos, no quiero ofender a nadie. Que me hace una pregunta, dice, ¿me puede explicar el Mina de Saki? Mira, el tema del Mina de Saki, aparte es un tema que se merece imágenes. ¿No? Se merece, por lo menos, no podemos pasar videos, ustedes lo saben por la cuestión de los derechos, pero sí podemos pasar fotogramas, ¿no? Con posiciones para que ustedes vean e entiendan tácticamente qué revolución fue el Milan de Sacchi, no solo en el fútbol italiano, sino en el fútbol mundial. Yo siempre digo que tres equipos cambiaron la historia, ¿no? Fue el Ajax, justamente de Cruyff, pero de Cruyff como jugador, ¿no? El Ajax de Cruyff de 69, 70, 71, ¿no? Con su después propagación en la selección, la naranja mecánica del Mundial 74-78, el Milan de Sacchi a final de los 80, 89-90, ¿no? Que inclusive obligó a cambiar la regla del offside, porque no se podía jugar, había exasperado al máximo la regla, al punto que obligó a cambiarla. Y después el Barcelona digamos, de Pep Guardiola, pero en realidad, como les acabo de decir, es un proyecto de Cruyff, ¿no? Guardiola, en última análisis, es el resultado del proyecto de Cruyff, ¿no? El Barcelona de Guardiola, que también cambió el fútbol, ¿no? Y lo cambió de manera universal, ¿no? Esos tres equipos cambiaron el fútbol de manera universal, porque todos le copiaron. Entonces, de esos tres equipos será muy interesante hacer análisis, pero con un programa entero, con una emisión entera. Ahora no me da el tiempo, pero le prometo a Arlan Josué que voy a armar un programita con eso. Y después hay un par de preguntas de mercado. Wilmer Isaí Gómez Rivera, qué lindo apellido, me dice, ¿cómo puede Juventus evitar otro nadaplete? Yo seleccioné la pregunta porque
Me hizo morir de risa ese nadaplete, es decir, el doblete, el triplete, el nadaplete, no ganan nada. Cero títulos, como decía José Mourinho. No, ¿cómo evitar otro cero título? Bueno, no, yo creo que Juventus tuvo, bajo la gestión de Andrea Agnelli, se desequilibró totalmente. Tuvo excelentes resultados, porque ganó 9 scudetti consecutivi, ganó 5 Copa Italia, jugó 2 finales de Champions. Ya dijimos antes, una la perdió ajustadamente, la otra la perdió contra el Real Madrid más claramente, pero se desequilibró totalmente desde el punto de vista económico-financiero. Y eso se pagó en los años siguientes los desequilibrios se pagan. Eso, matemática, lamentablemente es pura matemática, ¿no? Entonces, la sanción de la UEFA de eliminarla de las Copas Europeas, los puntos perdidos por las cuestiones económicas, por los balances fragados, digamos, maquillados, vamos a decirlo de manera elegante, y todo eso. No, bueno, ahora cambió la gestión, cambió, hay nueva autoridad, hay nuevo dirigente. Yo creo que ahora se ha enderezado el barco. Sigue con una deuda importante, pero no está produciendo nueva deuda y se ha enderezado bastante. Y han traído un entrenador que no es el más ganador del mundo, pero que juega un buen fútbol. ¿No? Porque Luciano Spalletti en su carrera ganó un título con el Napoli, después lo que ganó en el Zenit de San Petersburgo, pero digamos con la Roma no pudo ganar, con l'Inter no pudo ganar, con Napoli ganó un título de manera brillante por otra parte, no, pero la característica de Spalletti es que juega muy buen fútbol, es un hombre experimentado, es un hombre inteligente. No, le están armando un plantel que le está faltando a Juventus. Y yo creo que a Juventus le está faltando elementos de carácter. ¿No? Le está faltando ahí elementos de carácter, porque si tú mejor figuras a lo largo de un torneo son dos chiquilines como Gildi y Conceição, y es difícil, ¿no? Ahí se necesita gente con otra presencia, con otra personalidad. Yo le hago un nombre que a muchos juventinos le va a arrancar una sonrisa, porque corresponde con ese ciclo fantástico de Scudetti consecutivos ganado. Marquisio. ¿No? Le hago ese nombre, bueno, ahí también después estaba Pirlo, ¿no? Con esa Juventus. No, quizás están faltando, otro nombre podría ser, pero no como entrenador, sino como jugador, Antonio Conte, ¿no? O Pavel Nedved. Eso, me parece que está ahí, lo que está faltando son jugadores de ese espesor. Y esos jugadores de ese espesor o los formás en casa, como se formó en casa del Piero, rodeándolo de grandes campeones, después del Piero se volvió la gran figura. O lo tenés que traer, y esto ahora es bastante complicado, porque lo decíamos antes, económicamente Italia es menos atractiva, tiene menos dinero a disposición, Juventus no puede hacer locuras, se tiene que cuidar desde el punto de vista económico, porque es como un enfermo que está en convalecencia, ¿no? Está saliendo de la enfermedad, se tiene que cuidar, no puede hacer locura, eh, pero yo soy bastante optimista en el sentido que yo creo que no le van a dar mucha importancia al Europa League, supongo yo, ¿no? Se van a concentrar en el campeonato. Y yo creo que está color de fuego, Colomuani fundamentalmente, que no vendan a Bremer en la defensa, que es fundamental ese jugador. Por ahí necesitarían cambiar algún volante, pienso en Turán, eh, con un volante de mayor presencia, de mayor carácter, de mayor experiencia, ¿no? Pero yo creo que el equipo está. Ese chico que trajeron, yo no sé pronunciar el apellido, pero ustedes me entienden, Babayan, no, o como se llame, no, es muy interesante, pero es un chico al igual que Gildi, al igual que Conceição, que se tiene que ir formando, pero está claro que eso de jugar 4-2-3-1, los dos volantes son fundamentales.
Los dos volantes son absolutamente fundamentales. Así que ahí quizá le haría falta un jugador de mayor peso. Yo sí puedo tirar un nombre de jugadores que están en Italia. Yo tiraría el nombre de Koné, de la Roma, ¿no? Que es un jugador de cantidad, de espesor, de fuerte personalidad. En un momento se habló de la posibilidad de traer a Kessie. Kessie, yo no sé cómo está, porque le perdí el rastro, pero en la temporada que Milan gana el Scudetto fue clave justamente desde el punto de vista de la personalidad. Inclusive fue clave porque en un momento Piori en aquel entonces lo pone a jugar, ¿no? Detrás de la punta, lo pone a jugar adelantado, ¿no? Y hace goles muy importantes. Yo repito, no sé cómo está, pero hablo a nivel de personalidad, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de jugador que Juventus debería ir a buscar para tratar de mejorar y ganar por lo menos un título en esta temporada. No, bueno, hay una última pregunta que vamos a contestar, acá la tengo, que se llama Rodrigo Pérez. Qué lindo, Rodrigo, gracias, Rodrigo, un nombre fácil, Rodrigo Pérez. No, no me dice de dónde escribe, pero bueno, Rodrigo Pérez me pregunta qué volante para Boca, si Coné, justamente acabo de hacer el nombre de Coné, si Coné no sería el hombre ideal para Inter. Bueno, obviamente, ¿no? Que es un volante muy interesante, que es un volante de gran personalidad, pero en el caso específico de Inter, Coné yo lo veo bien jugando de doble pivot. Y el Inter de Kiev juega 3-5-2 y no se va a mover de ahí. Entonces ya Coné para jugar de interior no lo veo tanto yo. No, me parece que lo que tiene de interiores, Varela, Zielinski, son jugadores inclusive superiores, ¿no? Porque tienen más llegada al área, tienen más gol, no, Zielinski sobre todo tiene más. Es verdad que perdió Frastesi, es verdad que ahí debería intervenir, pero no se olvide que está Diouf, que ahora que llegó el lateral, ¿no? Ahora Diouf puede jugar de interior, ¿no? Va a tener espacio para jugar, que es su posición natural. Y también está Susic, ¿no? Y está Mkhitaryan, que de todas maneras puede ser el último año de carrera, pero no deja de ser un jugador muy importante. En cambio, yo donde veo la debilidad es Çalhanoğlu, ¿no? Que tiene un año más, todo el plantel tiene un añito más, ¿no? Ahí me parece que Inter puede sumarle algo de mayor dinámica, de mayor potencia, ahí en la posición del 5. De hecho, Kibu está pidiendo un jugador con nombre y apellido, un jugador inglés, Jones, ¿no? Me parece que ese es el refuerzo. En algún momento se había hablado de Koné, pero me parece que tiene razón Christian Kibu, que el jugador que necesita es ese. Así que bueno, igual Inter está más fuerte que el año anterior, ¿no? Pues mantuvo todo el plantel, sumó un defensor de gran experiencia, perdió a Dumfries, pero el que trajo también es un jugador que acaba de hacer un gran mundial, que por encima puede jugar por los dos costados. Pío Espósito tiene un año más, que son jovencitos. Bonni, que es un jovencito, tiene un año más. Así que yo creo que el Inter ya ahora está un poquito mejor que en la temporada anterior, donde fue el campeón. Así que yo le sacaría el gusto a Kibo, además porque en la dirigencia tiene que conformar los pedidos del entrenador. Si el entrenador le está pidiendo ese jugador, bueno, hacer esfuerzo para traer ese jugador, porque por encima, por lo que yo leo, es más barato que con él a Roma por menos de 45 millones no te lo va a dar, ¿no? Y creo que en el amistoso que hoy jugó con Dortmund se entendió la razón, ¿no? Porque a mitad de la cancha no hay filtro y con se lo garantiza, ¿no? Y porque con es más doble pivot como juega la Roma que interior como juega el Inter. Bueno, espero a ver esto, una primer tanda. Toda la semana vamos a hacer eso. Voy a seleccionar 5, 6, 7 preguntas. Por ahí, estas fueron bastante largas.
¿no? Por ahí pregunta un poquito más fáciles que en 2, 3 minutos la pueda contestar, entonces por ahí podemos seleccionar un poquito más de preguntas, un poquito más de amigos para responderles en vivo. Y después cuando nos autoricen a hacer en vivo, bueno, esta misma dinámica, pero la vamos a tener en vivo. Como siempre, inscríbase, la campanita, todo, y la verdad estoy conmovido por el afecto que estoy recibiendo en los comentarios, la cantidad de los que ya se inscribieron, las visualizaciones, así en un par de semanas que hemos empezado con esto, la verdad estoy sorprendido, no creía y le agradezco porque a mi edad que la gente te demuestre afecto es el mejor premio que uno puede recibir, que es como decir que algo bueno en tu carrera hiciste, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima.